Nos hemos esforzado por traerles a ustedes algo de la teología del santuario de Israel, pero al alcance de todos los que quieren hacer un poco de esfuerzo, porque todos pueden entenderlo. Y hoy vamos a hablar de la proyección apocalíptica de ese templo. De allí es que el título es Ante la expectación apocalíptica. Cuando nosotros consideramos la expectación apocalíptica, vemos que estaba precedida por el clamor apocalíptico. ¿Y en qué consiste el clamor apocalíptico? En la expresión, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Han tenido ustedes que pasar por momentos difíciles en la vida? ¿Se han preguntado en algún momento para qué seguir viviendo con todo lo que les ha tocado pasar? Hay quienes han sufrido guerras, han sufrido situaciones económicas, bancarrotas en lo que respecta a sus finanzas, han sufrido enfermedad, tienen que llevar alguna carga y pueden terminar preguntándose, ¿será esto siempre así? El clamor apocalíptico consiste en expresar ¿hasta cuándo, Señor? Y lo encontramos en la Biblia. Y en respuesta a ese clamor, viene la expectación que Dios trae en aquellos que anhelan un mundo mejor. Veamos el clamor que se daba en Sodoma y Gomorra. La gente no podía vivir feliz en esas dos ciudades de la llanura porque, según la historia bíblica, había mucha corrupción. Y dice Génesis 18, versículos 20 al 21, que el clamor de Sodoma aumenta más y más. Y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Esa es la conclusión que Dios extrajo. Él recibía ese clamor. El clamor de la gente llegaba hasta su trono y Él vino. En algunas oportunidades, especialmente al principio, cuando no existía la revelación de la palabra de Dios, Dios se aparecía en forma humana junto con sus ángeles. Y junto con dos ángeles vino a Abraham y le explicó la razón de su venida. Y Dios dijo, iré a ver si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Cada nación, cada pueblo, cada familia, cada persona tiene su tiempo de oportunidad. Y llega el momento en que Dios dice, basta, e interviene. Y en este caso se representa a Dios como viniendo para averiguar, un juicio investigador para ver cómo son los hechos viniendo en persona. Por supuesto que Dios no necesita venir para saberlo, pero se conoce esta expresión como otras de la Biblia, como antropomorfismos divinos, una adaptación divina que lo hace más personal a los seres humanos para que puedan entenderlo. Y ese clamor viene ahora Dios a verificarlo. Un juicio investigador que culmina en un juicio ejecutivo es lo que vemos en la historia de Sodoma y Gomorra. Todo pecado individual o colectivo tendrá su pago. Hay un juicio ante el cual nadie puede escapar. Y la obra cruel de esos hombres fue de tal naturaleza que esas dos ciudades de la llanura fueron quemadas. Muchos han dicho que esa es una leyenda, que esa historia nunca se existió. Pero ya desde hace varias décadas, por lo menos 3 décadas, que se descubrieron unas tabletas de arcilla en el pueblo de Ebla, en donde aparecen las cuentas comerciales que tenían con los habitantes de Sodoma y Gomorra, de manera que se sabe que esas ciudades hoy se sabe que existieron.
Éxodo el capítulo 2 y el versículo 23 nos habla de otro clamor. El clamor del pueblo de Israel cuando había sido sometido a la servidumbre, a la esclavitud en Egipto. Y clamaron, dice, debido a su servidumbre, y su clamor subió hasta Dios. Llega un momento en el clamor en donde es de tal naturaleza que mueve a Dios a intervenir. Todo clamor llega hasta Dios. A veces Dios no responde en forma inmediata, pero prueba nuestra fe, prueba nuestra confianza. Pero llega un momento en donde Dios decide intervenir y lo representa la manera de expresarlo la Biblia como que ahora sí ese clamor llegó hasta Dios, subió hasta Dios, porque lo mueve a intervenir. Y el versículo 24 dice, Dios oyó su gemido, el gemido del pueblo de Israel, y se acordó de su pacto. Otro antropomorfismo, como se lo llama, adaptación divina al lenguaje de los hombres. ¿Por qué? Porque había hecho un pacto con Abraham de que iba a darle una simiente, una descendencia, una herencia que iba a llenar la tierra y que iba a guardar a ese pueblo, iba a bendecir a los que lo bendijeran y maldecir a los que lo maldijeran. Y ahora Dios dice, voy a cumplir con ese pacto que hice con Abraham. Y le suscitó un libertador. Miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Deuteronomio 32, versículos 10 al 11, nos dice a través de Moisés que Dios lo rodeó de cuidados. ¿Lo rodeó a quién? A su pueblo. Lo instruyó y lo guardó como la niña de sus ojos. ¿Qué es la niña de los ojos? Ese punto negrito en el centro del ojo, lo que más se cuida con los párpados en forma especial. Hoy tenemos un libertador que es Cristo Jesús. Nos libra de nuestros pecados. Eso es lo más importante para nosotros hoy. Y podemos recurrir en todo tiempo a ese libertador para que nos libre de nuestros pecados. Corrieron los años. Pasaron también algunos siglos. Y Dios suscitó otro libertador que fue el rey Saúl. Dice 1 Samuel 9:16, Él salvará a mi pueblo de los filisteos que oprimían a Israel. Pues he mirado a mi pueblo, su clamor ha llegado hasta mí. Hemos tenido experiencias en la vida en donde el clamor que nosotros hicimos a Dios llegó hasta el trono de Dios porque hemos visto su respuesta. ¿Cuántas veces en mi propia experiencia, en momentos de aflicción, de desánimo, recibía respuestas divinas a través de su providencia en el momento mismo en que estaba orando o aún antes de terminar la oración? Esas experiencias son las que fundamentan la fe de los hijos de Dios. Y quiera Dios que todos ustedes puedan tener una experiencia personal con Él, pero deben arrodillarse delante de Él, solos cuando están en la cama, creer que Él existe, dirigirle las oraciones y probar por fe que Él es un Dios de misericordia y de amor. Y aunque a veces las respuestas nos vengan de una manera que no esperábamos, pero son al fin y al cabo respuestas divinas y mejores de lo que pensábamos. El clamor de David, Salmo 121, versículo 1. Alzaré mis ojos a los montes, mi socorro viene del Eterno que hizo los cielos y la tierra. Las ciudades antiguas construían templos en lugares altos, en montañas. Y entre todos los montes que había con templos, ¿a cuál de esos montes recurrir? David dijo, mi socorro viene de más arriba, de aquel que hizo los cielos y la tierra. En mi angustia,
Clamé a mi Dios, dijo, Salmos 18:6, y él oyó mi voz desde su templo. Mi clamor llegó ante él, ante sus oídos. Me libra de mis enemigos. Tú me salvas de los hombres violentos. ¿Cuántas veces la vida de David pendió de un hilo? El rey Saúl sabía que Dios lo había desechado a él y había nombrado, había ungido a través del profeta Samuel a David. Y varias veces quiso quitar su vida, pero Dios lo guardó. Y en esa experiencia, en esa dura prueba, él pudo llegar a conocer más a fondo el poder de Dios para guardar y proteger a los que claman a él. Este cuadro es de la nebulosa de Helix. Se la llama Ojo de Dios porque pareciera tener un ojo en el universo. Por supuesto, no es el ojo literal de Dios, pero la uso como fondo para hablar de lo que dice Salmos 17, versículos 7 y 8. Tú que salvas de sus enemigos a los que se refugian en ti, guárdame como a la niña de tus ojos. Y luego en Zacarías capítulo 3, versículo 8 dice, pues así dice el Eterno Todopoderoso, después que la gloria me envió a las naciones que os despojaron, quien os toca a la niña de mis ojos. Si hay algo que Dios quiere en este mundo es a su pueblo. Si hay algo que Dios ama en forma especial es aquellos hijos de entre los seres humanos que confían en Él, que se humillan ante Él y piden su intervención en su vida para dirigirlos, para guiarlos y para guardarlos de todo mal. Así como los padres cuidan a sus hijos, velan por ellos y se sienten felices y los quieren en forma especial por sobre tantos hijos que hay en este mundo. Así también Dios quiere en forma especial a aquellos que se vuelven del mundo y pasan a ser hijos de Dios, creyendo en las promesas divinas. También las maldades llegan hasta el trono de Dios, del imperio de Babilonia y ahora de la Babilonia espiritual, simbólica del Apocalipsis. Dice Apocalipsis 18:5, que sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se acordó de sus maldades. Hay muchas veces en las que Dios deja pasar las cosas. Pareciera que los malos pueden prosperar y los justos sufren. Y Dios no interviene enseguida. Pero cuando en esa expresión bíblica dice que aún las maldades de los pueblos llegan hasta Dios, Dios se acuerda de esas maldades, las tiene en memoria, las reaviva en su mente y en la corte celestial ante sus ángeles, y entonces interviene entre los seres humanos para hacer justicia. Dios llamó al profeta Jonás y le dijo, levántate, ve a Nínive, la capital del reino de Asiria, la superpotencia de aquellos días en aquella región del mundo. Ve a Nínive, a esa gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. Acá vemos que Dios lleva cuenta también con las naciones paganas. Les permite obrar hasta cierto punto y luego interviene. Y en este mundo hemos visto a Dios constantemente castigando imperios y luego a los imperios que vencen también por su arrogancia. Y ahora había llegado el momento para la ciudad de Nínive. Y Nínive quiso escapar de ese llamado y se fue lejos para otro lugar. ¿Qué voy a hacer yo como israelita y a decirles que Nínive va a ser destruida? Eso parece locura, me van a matar. Y cuando estaba en medio del barco vino una tempestad furiosa que Dios permitió. Y cuando fue descubierto, él dijo, esto que pasa es por causa de mí, tírenme al mar. Lo tragó un gran pez. Y entonces, desde el interior del pez, dice, clamé y oíste mi voz.
En mi angustia invoqué al Eterno y Él me oyó. Dios puede escuchar la voz de sus hijos que claman aún desde las profundidades del mar, desde el vientre de un pez. Dios puede escuchar el clamor de sus hijos, no importa en qué lugar, extremo de la tierra o caverna o donde quiera se encuentren, porque todo es transparente ante su vista. Y los ojos del Eterno están atentos al clamor de su pueblo, dice la Biblia, para socorrerlos. Cuando mi vida desfallecía, me acordé de ti, dijo Jonás. Jonás 2:7. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Desde dónde? Desde la profundidad del mar. Llegó hasta lo alto del templo del trono de Dios en los cielos. En el templo de Salomón, cuando ese templo fue inaugurado por el rey Salomón, en su oración inaugural dijo lo siguiente, Primera de Reyes, el capítulo 8. Cuando tu pueblo caiga derrotado ante sus enemigos, si el cielo se cierra y no llueve, cuando en la tierra haya hambre, cuando pequen contra ti, te enojes con ellos. Si se convierten a ti con todo su corazón y su alma, y oran a ti hacia esta casa que edifiqué para tu nombre, oye tú desde el cielo, desde tu morada, su oración y su súplica, hazles justicia, perdona a tu pueblo sus pecados. Así que no era necesario estar dentro del templo para dirigir las oraciones a Dios. Dios puede oír desde las profundidades del mar, desde el vientre de un pez, al clamor de sus hijos. Llegó el día en que el Mesías vino. Y nos cuenta San Juan el capítulo 4, la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Los samaritanos creían que el monte Gerizim era el verdadero centro del culto, y los judíos decían que era en Jerusalén, y quiso entrar la mujer a discutir en rivalidad con Jesús sobre cuál monte adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, ni en la Meca, ni en Roma, ni en Egipto, ni en ningún lugar de la tierra en específico podemos agregar nosotros. La hora viene cuando ni aquí ni allí adoraréis al Padre, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Nos acercaremos al trono de Dios por la fe. Estos adoradores, dijo Jesús, son los que el Padre busca. Acerquémonos con segura confianza al trono de la gracia, dijo el apóstol Pablo en el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, Hebreos 4:16, sino al contrario, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos a alguien que nos entiende, que comprende nuestro lado. ¿Cuántas veces en esta vida sentimos que nadie puede entender el dolor que tenemos? Nadie puede entender nuestra angustia. Nadie puede entender nuestras preocupaciones, porque están en otra situación los demás. Pero tenemos a uno que puede entender todo sufrimiento humano porque Él lo padeció. Dejó el cielo para venir a ser uno con nosotros. Y Él fue tentado en todo, dice, según nuestra semejanza, pero una diferencia fundamental hubo, fue sin pecado, triunfó. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que existe y que recompensa a quien lo busca. En el libro de Elena de White, Lecciones Prácticas del Gran Maestro, página 165, escribió, en diversas edades el Señor ha hecho conocer la forma en que obra. En el caso de naciones, familias e individuos, permitió a menudo que las cosas llegaran a una crisis y entonces su intervención se efectuó en forma notable.
En esas ocasiones Él ha manifestado que hay un Dios en Israel que hará que su ley permanezca incólume y defenderá a su pueblo. En este tiempo en que prevalece la iniquidad, podemos saber que la última crisis está por llegar. Cuando el desafío a la ley de Dios sea casi universal, cuando su pueblo esté oprimido y afligido por sus semejantes, el Señor se interpondrá. Las oraciones fervientes de su pueblo serán respondidas, porque a Él le agrada que su pueblo lo busque con todo su corazón y dependa de Él como su libertador. Lo buscarán para que haga todas esas cosas por su pueblo y se levantará como protector y vengador de su pueblo. La promesa es: no vengará Dios a sus elegidos cuando claman a Él día y noche. Os digo que los vengará con prontitud. Y aquí cita otro pasaje de la Biblia. En otro lugar escribió el libro Conflicto de los Siglos, página 691. Nuestro amado Salvador nos enviará ayuda en el momento mismo en que la necesitamos. Sí, no lo sabré en los años que me ha tocado vivir de comunión con Dios. El Señor permite los conflictos, sigue diciendo, a fin de preparar el alma para la paz. ¿Por qué a veces no responde enseguida? Para prepararnos a nosotros mejor, para que podamos tener paz en Dios y confiar en Él. Es el momento en que todo verdadero creyente debe mirar hacia arriba a fin de que por la fe pueda ver el arco de la promesa que le envuelve. Cuando somos probados es cuando nuestra fe se afirma. No debemos basarla en los sentimientos. Los sentimientos pueden venir después, si Dios así lo permite. Pero Dios a menudo nos permite pasar por pruebas para prepararnos para esa experiencia maravillosa de fe. Y justamente cuando no se tienen los mejores sentimientos, cuando parece que el cielo está cubierto por nubes, allí es donde debemos basarnos en lo que Dios dice sin consultar nuestros sentimientos, y nuestra fe triunfará. Llegó el momento en que los judíos fueron deportados a Babilonia. ¡Qué situación dramática! Fueron arrancados de su tierra y llevados en cautividad. Su templo fue destruido. Y es allí que nace el clamor apocalíptico. Se diferencia del clamor de todos los justos en distintas épocas y circunstancias de la vida, en que es un clamor que nace bajo apostasía general y destrucción, y se pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? Ese clamor tiene que ver con las cosas últimas en la intervención de Dios. Veamos en Nehemías el capítulo 9, versículos 27 al 31, cómo describe al clamor que muchas veces el pueblo de Israel tuvo en lo pasado. En el tiempo de su tribulación clamaron a ti, dice Nehemías, y tú desde el cielo los escuchaste. Y según tu gran compasión les enviaste libertadores. Vimos algunos: Saúl, David, Samsón, el antiguo Israel, Gedeón, etcétera, en la época de los jueces. Libertadores que los salvaban de la mano de sus enemigos. Pero apenas alcanzaban reposo, volvían a obrar lo malo ante ti. Por eso los dejaste en manos de sus enemigos, que los dominaban. Pero volvían a ti y tú desde el cielo los oías, y según tu compasión muchas veces los libraste. Los amonestaste a volver a tu ley. Pero ellos procedieron con soberbia y no oyeron los mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios que dan vida al que los obedece. Tercamente te dieron la espalda, endurecieron su cerviz y no escucharon. Por eso los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Sin embargo, por tu misericordia no los consumiste, ni los dejaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Después de la Segunda Guerra Mundial se llenaban las iglesias en Alemania y algunos países de Europa.
Pero al poco tiempo se fue perdiendo eso y hoy el 10% de la gente asiste a la iglesia. Después que cayeron las Torres Gemelas, muchos se interesaban en panfletos y en cosas religiosas, pero duraron pocos días, apenas tal vez unos meses, y la gente sigue en su ritmo y pareciera haberse ya olvidado. Dios permite que ocurran calamidades a menudo para que vean los hombres la fragilidad de la vida, el peligro que corren y tengan oportunidad de prepararse porque los quiere tener viviendo en su ciudad, en su reino, eternamente felices y no perecer para siempre. Pero los hombres se olvidan a menudo de la misericordia y del amor de Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Ese es el clamor apocalíptico. Tiene que ver con la búsqueda de un calendario divino para resolver lo que los seres humanos no pueden resolver. Por eso encontramos esa expresión en los dos libros apocalípticos por excelencia, el libro de Daniel y el libro de Juan, en el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Busca soluciones últimas y definitivas. Es lo que diferencia al clamor de ocasiones anteriores. Busca una resolución final y produce una expectación por la respuesta divina, por esa solución definitiva. En eso consiste el clamor apocalíptico. El pueblo en los días del profeta Isaías había endurecido su corazón y David pregunta a Isaías 6:11, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Dice Salmo 79:5. Estaban cautivos en Babilonia y el salmista escribió, ¿hasta cuándo, Señor, estarás airado para siempre? ¿Hasta cuándo quemará tu celo como fuego? Quiere respuestas que indiquen un periodo de tiempo que muestre cuándo Dios va a hacer esa misericordia. Las causas del fracaso de la nación de Israel las dio el escriba Esdras, capítulo 9, el versículo 7 de su libro. Por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de los países a espada, cautiverio, robo y confusión de rostro. ¿Qué? Yo pensaba que se refería a los babilonios eran los culpables. A veces decimos, el gobierno tiene la culpa, el patrón tiene la culpa, otros más tienen la culpa, y sí, todos tienen la culpa. Pero acá nosotros podemos ver que el profeta entendió que Dios permitió que el pueblo pasara por ese trauma tan terrible a causa de sus pecados, de su rebelión. En Isaías 54, versículos 7 al 8 dice, por un breve momento te dejé, pero con gran compasión te volveré a recibir. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con bondad eterna tendré compasión de ti, dice tu Redentor, el Eterno. Recuerdo cuando había una pareja en el colegio donde estudiábamos que estaban de novios y se peleaban a cada rato y después se volvían a juntar. Y le pregunté un día a él, y si se están peleando a cada rato, ¿para qué seguir? ¿Para qué siguen juntos? Y me respondió de una manera simple, que me hizo reír, pero después de todo dijo una verdad. Ah, dice, es que después es tan linda la reconciliación. Bueno, espero que no se rían ustedes, pero Dios quiere también experimentar el gozo de la reconciliación con sus hijos rebeldes, con su pueblo rebelde. Por eso Dios anhela tanto que tú, querido amigo que estás escuchándome allí, pongas tu mirada en Él, vuelvas a Él y pueda haber una reconciliación, porque somos, dice el apóstol Pablo, hijos de ira, hijos de rebelión, pero nos quiere transformar en hijos de compasión, en hijos de amor, en verdaderos hijos suyos. Pasemos ahora al libro de Daniel. El profeta Daniel
vio los grandes imperios que iban a venir después del reino de Babilonia. Lo vio representado a través de una estatua simbólica en donde la cabeza de oro representaba al reino de Babilonia. Y él explicó al rey ese sueño que Dios le había dado al rey para mostrar que después de él surgirían otros imperios. Y Daniel podía preguntarse, es cierto, Dios prometió que a los 70 años volverían del cautiverio. Esa promesa la dio a través del profeta Isaías. Pero si con el imperio babilónico se destruyó el templo, ¿cómo sobreviviría el nuevo templo que Dios esperaba cumplir ante los otros reinos futuros, los otros imperios que iban a venir? El tabernáculo del desierto duró cerca de 500 años hasta que Salomón construyó el templo en donde Dios descendió para morar. Pero el templo de Salomón duró casi 4 siglos y fue destruido esta vez por los babilonios. ¿Cómo podría prevalecer el nuevo santuario en medio de las luchas por el dominio mundial? Esa es una de las preocupaciones que tiene Daniel, y Dios le revela entonces una visión sobre la historia de ese templo nuevo que él se propone hacer. Se le dijo que el templo nuevo sería otra vez pisoteado, sería también pisoteado, y que la verdad sería arrojada por tierra. Daniel 8, versículos 11 al 13. Y que el ministerio diario, continuo, permanente, sacerdotal, le sería quitado al príncipe del nuevo pacto, al príncipe celestial, como lo vimos en otro de los temas que consideramos. Pero al final se le muestra que ese santuario va a prevalecer y va a triunfar. Sería ese santuario vindicado. ¿Cuándo? Luego de 2300 días, símbolo de años. Daniel 8, 14. El simbolismo de día por año lo veremos en otra serie en forma más detallada, y en su momento lo veremos también en esta serie en algunos contextos. Pero permítanme dedicarme a hablar acerca del triunfo final del templo de Dios, de ese templo que el diablo quiere destruir, de esa montaña que el diablo quiere ocupar y poner en ella naciones paganas que mal representen el carácter de Dios. Sería entonces purificado el santuario. ¿Cuándo? En el tiempo del fin. Sería una purificación final. Versículos 17 y 19 dice, eso ocurriría en el tiempo del fin, no en la época de Antíoco Epífanes, como algunos han querido pretender, cuando vino un rey Seleucida y destruyó el altar del templo de Israel, que después fue reconstruido. No, está hablando de las cosas finales, de ese tiempo final. Y Daniel sabía cuándo vendría ese tiempo del fin. Vendrían las naciones europeas que saldrían de esas piernas de hierro que representaban al férreo imperio romano. Pero Daniel, después de esta visión, tenía todavía una preocupación. Estaba ansioso, una ansiedad. ¿Cuál era? Daniel 9:19, él lo expresa. Señor, perdona, no tardes, por amor a ti mismo, Dios mío. ¿Por qué Dios no le dice nada acerca de la inauguración? En esa visión Dios le dice que va a triunfar ese templo sobre todos los imperios de este mundo. Pero no le dice nada acerca de la inauguración, y ellos estaban todavía en Babilonia, soñando con volver a la tierra prometida y allí reconstruir el nuevo templo. Y Dios no le dice nada de la inauguración. Y aquí nace una expectación apocalíptica doble, inaugural y final. Y eso lo revela en los capítulos 7 al 12 de su libro. Daniel esperaba un pronto retorno de los judíos a Palestina y el momento cuando el Señor vendría otra vez a morar en su templo terrenal. Pero viene el ángel Gabriel a traerle la respuesta divina y le dice que el nuevo templo iba a ser inaugurado al concluir 490 días, símbolos de años. Daniel 9, 24 al 25. Se iba a ungir el templo
y al Mesías príncipe. Lo que no sabía Daniel es que se estaba refiriendo al templo que está en el cielo, como lo muestra el Nuevo Testamento, en especial la epístola a los hebreos. En cuanto a los judíos, sí, podrían volver a la tierra prometida y Dios los acompañaría, por supuesto, ya mucho antes. La gloria de esta casa será más grande que la gloria de la casa interior, dijo Dios a través del profeta Ageo, que se le prometió un remanente. Yo seré para Jerusalén muralla de fuego en derredor y su gloria en su interior, prometió Dios. Cántate y alégrate, hija de Sión, porque yo vengo a morar en medio de ti. Zacarías 2, versículos 5 y 10. Y el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 3, versículo 1, que dijo: yo envío mi mensajero que preparará el camino delante de mí. Entonces súbitamente vendrá a su templo el Señor, a quien buscáis, el ángel del pacto. Vendrá, dice el Señor Todopoderoso. Ese fue el último mensaje que quedó, el último libro que se escribió del canon sagrado de la Biblia de los judíos. Y la gloria vino. En un tema anterior lo consideramos. Y vino de una manera inesperada. Lucas 1:35 dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esto dijo el ángel a María. Por eso el que ha de nacer será llamado Santo, el Hijo de Dios. Y vimos su gloria, dice San Juan capítulo 1, versículo 9, gloria que como Hijo único recibió del Padre. Versículo 14 insiste también sobre lo mismo. A esa gloria la cubrió con el ropaje humano, ya no más en una nube como lo había hecho cuando había descendido al templo de Jerusalén. Pero el templo que inauguró el Hijo de Dios fue el templo del cielo. Porque ese templo terrenal, como se le dijo a Moisés, era copia de las realidades celestiales. Era una figura, una sombra, una parábola, un símbolo del templo que hay en el cielo. Y Jesús fue ungido como sumo sacerdote. Hebreos 1:9 dice: te ungió Dios con óleo de alegría, como rey y como sacerdote. Como lo fue también Melquisedec. Esto lo veremos en otra oportunidad. Bueno, pasemos ahora a la segunda expectación. La primera expectación que tenía que ver con la inauguración del nuevo templo se cumplió ya hace 2000 años atrás en términos redondos. La segunda expectación, Daniel 8:14, el triunfo del templo de Dios, la purificación, la vindicación del nombre de Dios, el triunfo final del santuario. Era algo que quedaba para el futuro. En Daniel 8, el versículo 13, vemos la pregunta que un ángel hace, repitiendo como en eco el sentimiento, el clamor que había en tantos hijos de Israel que estaban cautivos en Babilonia. ¿Hasta cuándo será la visión? La visión que contiene el Tamid, la visión que contiene el ministerio del sacerdotal, del príncipe celestial, y que debía cumplirse en la nueva dispensación con Cristo como nuestro sumo sacerdote. ¿Hasta cuándo será esa visión? Daniel 8:13 pregunta, y la respuesta se le da en el versículo 14, hasta la purificación de ese templo, hasta que se acabe esa intercesión en el lugar santo y se pase al lugar santísimo. La intercesión diaria se daba en el lugar santo del templo de Israel, de ese templo simbólico que se iba a cumplir en el templo apocalíptico. Y tenía que ver con la intercesión diaria sobre el candelabro, la mesa de los panes y el altar del incienso. Desde ese lugar santo se levanta el clamor: ¿hasta cuándo? Y la respuesta se la tiene después: hasta el tiempo del fin.
¿Hasta cuándo el fin de las cosas increíbles? Daniel 12 lo dice. Esas cosas increíbles del impostor que se levantaría durante la época y opresión medieval. Y la respuesta es, hasta el tiempo del fin. Desde el tamiz del lugar santo, desde esa intercesión regular que los sacerdotes antiguos representaban en el lugar santo del templo, se mira hacia la intercesión final en el lugar santísimo, hacia el ministerio de Cristo en la parte final, que tenía que ver con una obra de juicio. Dice Daniel 12, versículos 8 al 9. Un ángel le dice a otro, pregunta, ante un varón vestido de lino, los dos sobre los márgenes del río, y el varón vestido de lino sobre el río, y dice, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Ese es el clamor que el pueblo sentía, y ahora estos ángeles fueron enviados por Dios para dar la respuesta. Y él respondió, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo se cumpliría? En el tiempo del fin. ¿Cuándo llegaría esa expectación final, esa segunda expectación, ya no inaugural, sino ahora final, de vindicación del carácter de Dios y de su pueblo? En el tiempo del fin. El templo de Jerusalén fue destruido otra vez en el año 70 de la era cristiana por los romanos. La iglesia fue igualmente perseguida por el imperio romano. Y la persecución continuó a lo largo de los siglos. Durante la Edad Media, la iglesia de Roma persiguió a miles a quienes trató de herejes y los condenó porque no querían aferrarse a los dictados del pontificado romano, sino basarse en la Biblia y responder ante Dios directamente por su conciencia. Y el clamor de los que morían y eran quemados vivos, el clamor apocalíptico se lo ve en Apocalipsis 6 y el versículo 10. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Ese clamor viene de los que murieron bajo el altar de intercesión. Clamaban a gran voz de debajo del altar de intercesión en el lugar santo. Algunos piensan que se refiere al altar de sacrificios. No, se refería al altar del lugar santo. Esa expresión bajo el altar refleja la expresión judía del primer siglo que equivale a bajo el trono de Dios, es decir, bajo la administración del templo que está en el cielo. Y desde allí esperan la apertura al lugar santísimo del templo que está en el cielo, que va a concluir con una obra de juicio, vindicándolos para siempre ante los enemigos. Leamos la expectación del profeta Jeremías, a quien le tocó vivir la deportación. A él lo llevaron algunos judíos rebeldes a Egipto y lo terminaron apedreándolo. Pero él escribió antes de eso, ya había vivido bajo el tiempo en que Babilonia había deportado a algunos. Y habló de la venganza del templo de Dios. Porque al fin y al cabo todos los ataques de Satanás y de los pueblos a quienes inspira para destruir a su pueblo son ataques contra el templo de Dios. Dice Apocalipsis 13 que ese poder del anticristo iba a blasfemar contra el templo de Dios, contra su nombre y los que habitan en él. Y es el tiempo de la vindicación del Señor. Jeremías fue más allá y miró a la época de la vindicación del Señor y dijo, en aquellos días la maldad de Israel será buscada y no aparecerá. Y los pecados de Judá, y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo haya dejado. Acá nosotros podemos ver que hay un juicio investigador que precede a la ejecución del juicio y a la recompensa de los hijos de Dios. Y se buscarán los pecados, pero Dios habrá borrado esos pecados y no los tendrá más en cuenta.
Qué lindo será poder comenzar en el cielo con un cuaderno en limpio, sin los tachones que tenían cuando aprendíamos a escribir. Comenzar un nuevo cuaderno y que nunca se ensuciará por la eternidad. Hoy podemos comenzar ya con un nuevo cuaderno, pero nuestros pecados pueden ser limpiados de nuestra conciencia para que las manchas que hacemos en él puedan ser quitadas y ese cuaderno pueda parecer limpio delante de Dios. La expectación de Ezequiel, capítulo 37, versículos 27 al 28. Mi morada estará con ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, dice Dios. Miró Ezequiel más allá de la destrucción. Las noticias le llegaron de la destrucción de Jerusalén. Él estaba cautivo en algunos de los pueblos de Babilonia. Y sabrán las naciones, dijo, que yo, el Señor, dijo Dios, santifico a Israel, cuando mi santuario esté entre ellos para siempre. ¿Saben ustedes cómo termina el Apocalipsis? Diciendo, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, yo seré su pueblo y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ese es el objetivo final, el clamor hasta cuando llega hasta ese momento de triunfo del templo de Dios, cuando morará para siempre con su pueblo y también de vindicación de aquellos justos que sufren las injusticias de los seres humanos. Miqueas 7, versículos 8 al 20. La expectación de Miqueas, ¿en qué consistió? Mirando a la nación enemiga que se burlaba de ellos o a las naciones vecinas porque eran maltratados, eran destruidos por los imperios más fuertes que estaban más lejos y que venían y los invadían. Dijo, no te alegres de mí, oh enemiga mía, porque aunque caí, volveré a levantarme. Esa es la expectación de todo aquel que confía en Dios. La ira del Eterno soportaré, sigue diciendo el profeta, porque pequé contra él. Sí, yo sé, yo no merezco nada, pero yo confío en Dios, yo confío en sus promesas y su clamor va más allá. Y entonces dice, ¿hasta cuándo? Podemos agregar nosotros para entender mejor su respuesta. Hasta que juzgue mi causa y me haga justicia. ¿Sabes que el propósito del juicio investigador que precede al castigo final de Dios del mundo el propósito es vindicar a aquellos que confiaron en Dios, confesaron sus pecados y confiaron en Él? De manera que si tú eres una persona convertida, si tú realmente crees de corazón que Dios te ha perdonado de tus pecados porque se los has confesado y sinceramente te has levantado no queriendo volverlo a cometer más, te has arrepentido, te has convertido, eres un hijo de Dios, no tienes que mirar con terror, con miedo al juicio final, porque ese juicio tendrá como propósito vindicarte delante del universo. Porque la sangre del Hijo de Dios te cubrirá en ese momento crucial. Y dice el profeta Miqueas al terminar su libro, ¿qué Dios como tú, que asumes, que lleva literalmente, que lleva la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Pasa por arriba el pecado del remanente de su heredad. No retiene para siempre su enojo, porque se deleita en hacer misericordia. Qué maravilloso tener un Dios. ¿Qué Dios? No es vengativo como los dioses de los paganos, sino que es un gozo para Él reconciliarse con su pueblo. Es su deleite, es su placer. Porque no es un Dios rencoroso. Dios volverá a compadecerse de nosotros, dice el profeta, mirando más allá, mirando hacia el futuro, mirando hacia el juicio final. Y entonces sepultará nuestras iniquidades y echará nuestros pecados en la profundidad del mar. Nunca más aparecerán. Estaremos libres para siempre del mal.
Daniel debió sellar la segunda expectación. ¿Hasta cuándo? Daniel 12:4 lo dice porque se lo dijo el Señor. Hasta el tiempo del fin. El triunfo del santuario se daría en el tiempo del fin. Y quiero decirte, querido amigo, que estamos viviendo en el tiempo del fin. Eso lo vamos a ver en esta serie que estamos estudiando. En esta serie que lleva por título Las expectaciones apocalípticas del santuario. La segunda expectación, Daniel debió sellarla, pero iba a ser desellada en el Apocalipsis cuando el Apocalipsis fuese entendido en relación con esa expectación final, con ese tiempo del fin. Repasemos. El lugar santo era un lugar en donde se iba a manifestar especialmente el clamor apocalíptico. Y el lugar santísimo iba a ser un lugar en el templo apocalíptico ahora, en el templo del cumplimiento, no solo de las sombras, un lugar para el cumplimiento de la expectación apocalíptica. Ese lugar iba a estar en el lugar santísimo. Cuando el ministerio en ese templo apocalíptico se cumpliese en ese lugar santísimo por Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, esa sería la era o la época de vindicación que Dios iba a cumplir o llevar a cabo. ¿Hasta cuándo es el clamor que viene del lugar santo? Hasta que se abriese la puerta al lugar santísimo y se vindicase a los hijos de Dios y el Señor reinase para siempre en medio de su pueblo. Todo eso se daría en un espacio de tiempo que no se cuenta, no tiene períodos en fechas, pero que marca el tiempo de vindicación final y que se lo conoce como tiempo del fin. El pueblo de Dios en el Nuevo Testamento está entre dos expectaciones, entre la expectación que ya se cumplió, la de la venida del Mesías Redentor y la inauguración del templo celestial, que lo ungió como rey sacerdote según el orden de Melquisedec. La segunda expectación tiene que ver con su intercesión final en el lugar santísimo y su coronación como hijo de Dios. Así que hay una inauguración ya cumplida y ahora estamos viviendo en la época de la purificación final que para el pueblo cristiano a lo largo de los siglos estaba todavía futura. Pronto Jesús asumirá su derecho como rey de la nueva Jerusalén en el lugar santísimo. Pronto Jesús pasará a ser nuestro rey para siempre, dejará de ser sacerdote y será nuestro rey para siempre. Esa es una de las promesas del Apocalipsis. No selles las palabras, dijo Dios a Juan, porque el tiempo está cerca. Juan fue llevado al tiempo del fin y desde allí él pudo ver la historia del pueblo de Dios a lo largo de los siglos y cómo se lo ve desde la perspectiva del lugar santísimo del templo celestial, desde la corte del cielo. Lo que debe ocurrir pronto, dice Apocalipsis 1:1, debido a eso, debido a que Él fue llevado a ese tiempo final. Vengo como ladrón, Apocalipsis 16:15. Vengo pronto, Apocalipsis 22:7. Esa es la promesa del Apocalipsis. Querido amigo que estás escuchando estos mensajes, quiero decirte que esa expectación apocalíptica pronto se consumirá. Esa segunda expectación. Esa expectación que responde al clamor de aquellos que sufrieron a lo largo de los siglos preguntando ¿hasta cuándo, Señor? Esa expectación está ya en operación porque el juicio de Dios comenzó en los cielos y pronto vendrá a dar a cada uno el pago según fuere su obra. ¿Quieres tú vivir esa expectación? ¿Quieres tú poder mirar al juicio de Dios sin ese terror que los malvados tendrán cuando clamen a las rocas y a las montañas que caigan sobre ellos? Entonces,
Este es el momento de arreglar la vida con Dios. Y para ello tienes un abogado infalible, Cristo Jesús, que pagó por tus pecados. Tan solo tienes que creer en Él, acercarte a Él por la fe, orar y decirle, Señor, perdona mis pecados. Yo ni sabía que eran pecados muchos de ellos, pero ahora que te voy conociendo a través de tus promesas, a través de tu palabra, a través de tu evangelio, yo quiero arreglar mi vida contigo. Límpiame, perdóname. Y quiero mirar a ese juicio que va a vindicar a todos los justos de todas las edades. Porque justo no es alguien que es justo porque hace obras buenas simplemente, sino porque confía en la justicia que Dios le da, el manto de justicia de su Hijo, para que pueda ser considerado limpio delante del trono de Dios. ¿Quieres orar conmigo para pedirle a Dios, en el nombre de Jesús, que te limpie, que te afirme en la fe y que puedas participar del gozo de saber que pronto seremos vindicados para siempre en ese reino eterno? Inclina tu rostro conmigo. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias Señor, porque podemos en todo momento elevar nuestro clamor a ti. Tú eres un Dios compasivo, clemente. Te apiadas de tus hijos en sus momentos de angustia. No sabemos, Señor, yo no sé aquí cuántos que estén escuchando este programa estarán pasando por momentos de apuro, de apremio. Señor, responde al clamor de ellos por tantos medios que tú tienes. Tú tienes todo poder en cielo y tierra para obrar en favor de tus hijos. Y si los vas a probar, Señor, que les des junto con la prueba también la salida para que puedan triunfar. Y afirma la fe de ellos que puedan, Señor, obtener la vida eterna, que puedan mirar hacia el juicio que los va a vindicar con fe, confiando que tú eres fiel y perdonas de veras. Límpialos así de sus pecados, límpianos a todos, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.